Un importante diálogo. Ha venido a visitar el subtrópico de Cotopaxi y bueno, conoceremos también cuáles son las actividades que va a desarrollar aquí en la ciudad. Asambleísta, buenos días, bienvenida para Radio Soberana. Lenin, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación, un gusto siempre. Lo prometido es deuda, dije un día tenemos que estar de manera presencial, así que aquí estamos, un poco fría la mañana, pero contentos de estar nuevamente en la mañana. Bien, bienvenido y muchas gracias por atendernos a esta entrevista. Y bueno, justamente, ¿a qué obedece la presencia suya aquí en la ciudad? ¿Habrá algunas reuniones, habrá alguna planificación, algunas actividades que vaya a desarrollar? Bueno, yo hace tiempo dije que iba a ser mi rendición de cuentas en el Cantón La Maná, ¿no? Habitualmente todo el mundo hace su rendición de cuentas en La Tacunga, en Salcedo, en Pujilí, incluso yo la he hecho, ¿no? En La Tacunga, en Pujilí, pero nunca se hace fuera de estos cantones, es decir, nunca se hace en el subtrópico, donde también nosotros tenemos fuerte presencia. Además, para mí era sumamente importante poder hacerlo aquí en La Maná, en agradecimiento y en reconocimiento también de ese apoyo que siempre hemos tenido como Revolución Ciudadana, ese apoyo que tuvimos en las últimas elecciones, y yo me comprometía que la rendición de cuentas la iba a hacer acá, ¿no? Así que aquí estoy para honrar la palabra también. El día de hoy a las 10 de la mañana tendremos el evento de rendición de cuentas, más allá de que se haga una rendición de cuentas continua, digamos, en los medios de comunicación, en las reuniones que tenemos en los diferentes cantones, dentro de la ley, digamos, del servicio público, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tenemos obligación, por así decirlo, de hacer una rendición de cuentas formal, digamos, una vez al año. Así que estamos aquí también para dar cumplimiento de lo que dice la ley. Retribuyendo y en agradecimiento a esa confianza de que fue el cantón en la que ganó la Revolución Ciudadana y ganó usted también como asambleísta. No, es indiscutible decir que La Maná es bastión de la Revolución Ciudadana, así que por supuesto que hay que ser gratos, por supuesto que hay que reconocer el trabajo y el compromiso, no de ahora, sino que siempre ha tenido La Maná para con la Revolución Ciudadana. Así que estoy contenta, ¿no?, de estar aquí, agradecida siempre de estar aquí. Siempre es lindo venir a La Maná, encontrarse con el cariño de la gente, con la comida deliciosa que tienen, con el clima también, que siempre es bueno, ¿no? ¿A qué horas está acordado realizar la rendición de cuentas y el horario? Bueno, será a partir de las 10 de la mañana en el auditorio del Cuerpo de Bomberos, pero antes a las 9 de la mañana tendremos también una rueda de prensa, así que invitados también de paso y todos los medios de comunicación que nos quieran acompañar, tendremos una rueda de prensa y a partir de las 10 tendremos ya el acto formal, digamos, de la rendición de cuentas, que estimamos durará 1 o 2 horas como mucho. Bueno, Ana Herrera es asambleísta reelecta ahora en este periodo, ¿no? Estuvo también en el anterior. ¿Qué podemos destacar en este año de gestión? Leyes que se hayan promovido, que se hayan puesto en el pleno y que hayan sido aprobadas. Han sido un año bastante productivo, un año de mucho trabajo, un año bastante movido. Recordemos que volvimos de la muerte cruzada, retomamos, digamos, las actividades en la Asamblea Nacional. Así que ha sido como meterle el acelerador de todo lo que no pudimos hacer en esos 6 meses que la Asamblea no estuvo funcionando. Así que hemos presentado 13 proyectos de ley. De esos 13 proyectos de ley están ya todos calificados por el CAL y están ya designados en las comisiones que deben donde deben ser tratadas, digamos, estas reformas. Hay reformas al Código Orgánico General de Procesos, hay reformas al Código Orgánico Integral Penal, hay proyectos de ley que tienen que ver y que tienen mucha relación con el proyecto de ley de económico urgente sobre áreas protegidas, ¿no?, para impulsar el ecoturismo precisamente en áreas protegidas, para cuidar los páramos, los humedales. Hay una reforma también a la ley de inquilinato que no se ha hecho desde 1949, todavía la ley sigue constando en Sucres, por ejemplo, y lo que busca esa ley es poder equiparar de alguna manera los derechos y las obligaciones que tienen tanto el arrendatario como el arrendador, cosa que no ocurre en este momento. Hay presentadas algunas reformas al Código de la Niñez también, al Código de la Democracia, y hay un proyecto de ley que fue el último que presentamos, que tiene que ver con que se compense económicamente a la provincia de Cotopaxi por la presencia del Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, que cierra centro, ¿no? Entonces, este es un proyecto de ley que estamos impulsando además ahora de manera muy
digamos, muy concisa, muy precisa, porque forma parte también de algunos de los ejes que tiene la Asamblea Nacional como eje fundamental. Esta semana se presentó la agenda legislativa de lo que serán estos 2 años, la legislatura de estos 2 años, presidida por el señor Olsen, y ahí hay como 5 ejes fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con economía, que tienen que ver con trabajo, que tienen que ver con unas reformas, pero también hay un eje de la seguridad. Y dentro de este eje está incluido este proyecto de ley que para nosotros es sumamente importante. Siempre ha sido, digamos, muy debatido el tema de la presencia del Centro de Rehabilitación Social en Latacunga, y lo que buscamos es igual que pasa con otras provincias que dan algún servicio al país, como puede ser una hidroeléctrica. Ocurre con las provincias que tienen hidroeléctricas que reciben compensación económica por prestar este servicio, entendiendo además que la rehabilitación social es un sistema nacional, digamos, de rehabilitación. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos tener pues ahí algunas preferencias, por así decirlo. Claro. Asambleísta, usted ha manifestado 13 proyectos de ley que están en las diferentes comisiones. Bueno, ahora Revolución Ciudadana no ha alcanzado principalización o protagonismo dentro de las comisiones. ¿No hay quizá la preocupación de que dentro del trámite que lleven estas comisiones, que están lideradas por ADN, no puedan pasar al debate o a la discusión estas leyes y se queden ahí? No debería pasar, ¿no? Y de hecho nosotros, no importa si no presidimos o estamos, digamos, al frente de las comisiones, del trabajo legislativo que venimos haciendo y que deberemos hacer en estos 2 años será independiente de que presidamos o tengamos el control o no de una u otra comisión, ¿no? Todo obedece también a un proceso legislativo dentro de la Asamblea Nacional, y lo que estaremos haciendo es impulsar que estos proyectos de ley avancen. Algunos se están unificando, algunos se están tratando de manera individual, pero lo que sí preocupa de alguna manera, por decirlo, Lenin, es como el manejo que se tiene de la Asamblea, el manejo que se tiene en las comisiones, y esa idea de que no hay que dar paso a todo aquello que tenga que ver con lo que es oposición, ¿no? Y en una democracia madura, por decirlo de alguna manera, transparente, tienen que existir pesos y contrapesos, y por supuesto que nosotros como Revolución Ciudadana somos el contrapeso de la presidencia, somos el contrapeso del gobierno en este momento, porque somos oposición, así nos reconocemos, y mal haríamos en no reconocernos como oposición, pero tenemos que ser, como siempre lo hemos hecho, una oposición responsable, una oposición propositiva, que proponga constantemente, que es lo que hemos hecho. Todos estos proyectos de ley con carácter de económico urgente que se han venido presentando realmente dejan mucho que desear, y si bien es cierto, nosotros lo hemos dicho desde el inicio, hay muchas cosas que nosotros no vamos a apoyar, todo lo que tenga que ver con el menoscabo de los derechos de los ciudadanos, todo lo que tenga que ver con el retroceso en derechos, por supuesto que nosotros no vamos a apoyar, pero eso no significa, que no vayamos a hacer nuestro trabajo en las comisiones y a proponer para de alguna manera por lo menos intentar en algo arreglar esos proyectos de ley que terminan siendo desastrosos, ¿no? Que todos hemos visto lo que ya se ha aprobado. Pero sí llama la atención, digo, e indigna también la forma en la que manejan la Asamblea Nacional, en la que manejan las comisiones, como si fuese una especie de hacienda en la que quieren que uno obedezca sin chistar, por decirlo de alguna manera, y nuestra naturaleza es de oposición, nuestra naturaleza misma como Asamblea Nacional tiene que ser de discusión, de debate. Si no, ¿para qué nos llamamos Asamblea Nacional? ¿Para qué es un parlamento si no vamos a parlamentar, ¿no? Y vemos cómo hay falta de debate, falta de, digamos, de contraponer ideas, de contraponer criterios en el debate legislativo. Asambleísta, y justamente dentro de aquello lo que usted manifiesta, ha recibido el bloque de la Revolución Ciudadana muchas críticas, ¿no? Porque dice que ustedes hacen oposición, se oponen por oponer, y una de las intervenciones del asambleísta Fernando Jaramillo decía de que ustedes no les parece absolutamente nada bien de que el bloque de ADN está del lado correcto de la historia, porque están trabajando en beneficio del pueblo ecuatoriano, y que ustedes prácticamente se están queriendo convertir en la piedra en el zapato de las acciones que quieren generar a través de la Asamblea Nacional. Nosotros somos la voz de los ecuatorianos en la Asamblea Nacional, y aunque a ellos les parezca que somos una piedra en el zapato,
Si ser una piedra en el zapato es levantar la voz para garantizar y respaldar los derechos de los ciudadanos, seguiremos siendo una piedra en el zapato porque ese es nuestro rol. Y no significa que nosotros no seamos propositivos. La mayoría de las incorporaciones que son beneficiosas, por así decirlo, dentro de esas leyes, las hemos presentado nosotros. Hemos hecho varias propuestas que muchas veces no se acogen. Hemos propuesto, por ejemplo, que algunas de las leyes se voten por bloques para poder apoyar lo que nosotros creemos que es importante y rechazar con lo que nosotros no estamos de acuerdo, y es nuestro derecho legítimo como legisladores, como representantes de los ciudadanos y como la voz, como digo, de los ecuatorianos en la Asamblea Nacional, porque no olvidemos que nosotros representamos a cerca de la mitad de los ecuatorianos que depositaron su confianza en nosotros y que tenemos además la obligación de darles respuesta de todo lo que está pasando desde la Asamblea Nacional. Asambleísta, pero ¿por qué oponerse a la ley de solidaridad? ¿Por qué oponerse a la ley de integridad pública, a la ley de inteligencia, y sí concordar en la reforma al Código de la Democracia, sobre todo en la asignación de escaños de las dignidades populares? Bueno, recordemos que las reformas al Código de la Democracia fueron reformas presentadas por nosotros en la Asamblea Nacional desde el 2021, porque eso formaba parte del plan de trabajo que nosotros teníamos como legislativo en el 2021. Cuando ingresamos, empezamos a impulsar estos proyectos de ley. Ahí hay iniciativas de varios legisladores, hay iniciativas que presentamos nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana. Siempre dijimos, y no es nuevo, que nosotros queríamos volver al método anterior de designación de escaños, porque es un método que es más justo con la votación que reciben las organizaciones políticas y con la voluntad de los ciudadanos. El método de Hond asigna los escaños a las organizaciones políticas que tienen mayor votación. El método Webster, que es el que cambiaron y el que estaba vigente hasta ahora, tenía, digamos, una división distinta y terminaban siendo beneficiados los partidos pequeños. Sin embargo, los partidos que mayor votación recibían no veían, digamos, identificada esa votación en la asignación de los escaños. Bueno, justamente estos movimientos, los partidos políticos minoritarios son los que han cuestionado, ¿no? Ahí está Pachacútica, ahí está Sociedad Patriótica, que han dicho que, bueno, ahora sí como les conviene porque es para las grandes mayorías y la mayoría es ahora ADN y Revolución Ciudadana. Ahí sí se ponen de acuerdo, dicen. No, habría que preguntarles a ADN cuál es su interés. Nosotros siempre hemos sido muy claros en este sentido, siempre lo hemos dicho, esas reformas las impulsamos nosotros. Hay algunas cosas que incorporaron a última hora desde la bancada de gobierno y eso es algo que nosotros también criticamos, pero digamos, ahí habían reformas, por ejemplo, del incremento de la participación de las mujeres, la garantía de la paridad de género, la garantía de la participación de los jóvenes. Esas son reformas que nosotros hemos impulsábamos también ahí y eso no lo incorporaron finalmente. Ahí se hablaba del binomio presidencial. ¿Se eliminó aquello, la paridad de género? No se eliminó eso, nunca se discutió dentro de la comisión, nunca se discutió dentro del informe, por eso también a nosotros nos llama la atención, por eso le decía, hay cosas que incorporan en último momento sin que haya habido previo debate en la Asamblea Nacional, que es lo que ocurrió con la última ley de solidaridad y con la ley de integridad pública que incorporaron. Por eso recordarán que nosotros apelamos la presidencia, votamos en contra porque se incorporó todo un cuerpo que jamás se había discutido en la comisión, que jamás se había tratado dentro de la Asamblea Nacional y la ley es clarísima, ¿no? Y lo que dice es que en el segundo debate no se pueden hacer incorporaciones salvo que haya consenso y regrese a la comisión, pero en ningún momento se discutieron esas reformas o digamos esas sugerencias que hiciera el asambleísta Castillo por fuera, digamos, del procedimiento parlamentario. Por eso nosotros hemos criticado mucho esos proyectos de ley que además no buscan beneficiar a los ecuatorianos. Por eso nosotros en el Pleno en varias ocasiones hemos dicho, transparenten realmente lo que quieren hacer con estos proyectos de ley económica urgente, porque es más que evidente que lo que están haciendo es intentando ahora, que todavía tienen mayoría, porque sí es una mayoría frágil, es una mayoría con la que ahora están aprobando estos proyectos de ley, pero es una mayoría que no les va a durar siempre. Y lo que deberían pensar desde el Ejecutivo o desde la bancada de gobierno es que no pueden legislar con la coyuntura política actual, tienen que legislar pensando en que esos proyectos de ley que aprobemos tienen que servir no solo para ahora, sino para siempre, y no solo para beneficiar a ciertos grupos pequeños, sino para poder beneficiar a la mayoría de ecuatorianos. ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, en la ley
aparte que no cumplen, digamos, con los requisitos mínimos para calificar un proyecto como económico urgente, que tiene que ver con el incentivo económico, que tiene que ver con el financiamiento. Ninguno de estos proyectos de ley, en ninguno de estos proyectos de ley con carácter de económico urgente que hemos aprobado, existe o se define claramente cómo se va a reactivar la economía. Lo único que nos han hecho, y en todos los proyectos de ley han incorporado, son la remisión de deudas. La remisión de deudas en el SRI, ahora en este nuevo proyecto de áreas protegidas quieren incorporar la remisión de deudas de la Corporación Financiera Nacional. Por eso nosotros decimos, díganos la verdad, no le mientan a los ecuatorianos y digan que estos proyectos de ley están hechos para beneficiar a ciertos grupos. El primero, para librar de intereses y mora en el SRI a las empresas deudoras, entre ellas las del Grupo Novoa, que deben cerca de 90 millones de dólares, que ahora se ven beneficiados, y ahora quieren saldar las deudas de la Corporación Financiera Nacional. Pero no son las deudas que tiene el campesino, el agricultor, no, son las deudas que tienen algunos legisladores que deben más de $1 millón y que ahora están con el gobierno y que ahora, oh sorpresa, a través de esta ley van a quedar perdonadas de esas leyes. Por eso nosotros decíamos, ¿quieren ayudar a los ciudadanos? Ok, condonemos deudas, pero pongamos un candado en la ley que impida que se beneficien, por ejemplo, el presidente de la República, el vicepresidente de la República, todos los cargos de jerárquico superior y que los asambleístas, quienes formamos parte del legislativo, no nos podamos beneficiar tampoco de esta remisión de deudas que quieren o que pretenden aprobar en este momento. Veamos entonces si lo hacen, veamos entonces si van a aprobar la aprobación, valga la redundancia, de esta ley, si ponemos un candado en el que ya no les permita a quienes ellos tienen la intención de hacerlos, porque de todos es conocido. Aquí tenemos una provincia vecina donde hay una legisladora que debe más de $1 millón, que sería, por ejemplo, una de las beneficiadas de esta remisión de deudas de la Corporación Financiera Nacional. Entonces, están haciendo leyes que son encaminadas o que están destinadas, digamos, a un grupo de personas y no a los ecuatorianos como debería ser. La ley de integridad pública, algunos sectores, gremios sociales, incluso el Frente Unitario de Trabajadores han manifestado que vulnera el derecho de los servidores públicos. ¿Qué criterio tienen ustedes? Nosotros siempre dijimos y lamentamos además que la reacción de ciertos gremios y de ciertas organizaciones sea tardía, porque se están aprobando, digamos, normativa que es regresiva en derechos, Lenin y ciudadanos, y yo creo que esto hay que decirlo y hay que darse cuenta, ¿no? Nos tienen engañados, digamos, con una cosa, cuando en realidad lo que se están aprobando, lo que se está haciendo desde la Asamblea Nacional entre el Ejecutivo y el Legislativo es no permitir un debate real de las cosas que tenemos importantes en este momento en el país. La ley de integridad pública, todos estábamos de acuerdo en que había que reformar la ley de contratación pública, esto era más que obvio, nosotros lo hemos propuesto, seguimos proponiendo también. Porque ya se hizo vulnerable para la corrupción. Porque ya se hizo permeable, porque ya estaba también enquistada de corrupción y porque había que automatizar y actualizar también algunos procesos. Pero nosotros siempre decíamos que, por supuesto, hay que ir hacia una evaluación del sector público. Estamos totalmente de acuerdo también, incluidos nosotros, porque también nosotros somos servidores públicos, también nosotros somos funcionarios públicos, pero hay que hacer una evaluación real, pues una evaluación con parámetros reales. Y lo que se hace con esta ley de integridad pública es, por un lado, meterle la mano a la justicia, porque ahora lo que nos dicen es que van a poder evaluar jueces y fiscales, aunque lo hacen para todos los servidores públicos, pero que van a poder evaluar jueces y fiscales de manera expedita, pero no explican qué significa esto, o sea, cuáles van a ser los criterios para evaluación. Y lo que va a pasar ahora es, no solo con los funcionarios judiciales, sino con todos los funcionarios públicos, porque aplica para todos, es que se harán evaluaciones cada 6 meses, pero no nos dicen bajo qué parámetros se van a hacer esas evaluaciones, bajo qué criterios se van a hacer esas evaluaciones. Entonces, lo que va a pasar es que van a ir evaluando quien sea afín al gobierno y quien no sea afín al gobierno, e ir despachando a aquellos que puedan ser críticos, digamos, de la forma en la que se están haciendo las cosas. ¿Tiene que complementarse esto con un reglamento que tendría que emitir el Ministerio de Trabajo? Tiene que complementarse con un reglamento que tiene que emitir el Ejecutivo. Y ya salió el Ministerio del Trabajo a decir que ellos no tienen nada que ver, que ellos no van a aplicar, porque ya, claro, ya se encontraron con el rechazo de varios sectores, el rechazo de varios gremios, porque es regresiva en derechos, porque por una parte, y esto es algo que tampoco se discutió nunca en la comisión, el tema del incremento de los años para jubilarse con una compensación económica. Entonces, si bien es cierto, no están subiendo los años para la jubilación, siguen siendo 60 años, pero lo que sí suben son los años para poder jubilarse con una compensación económica. Correcto. Y esto es algo que los trabajadores buscan y esperan de alguna manera durante muchos años, porque además de su legítimo derecho, es su trabajo.
es su sacrificio. Entonces uno se jubila y espera poder recibir este dinero con el que puedan invertir o con que puedan tener una vida después de su jubilación más tranquila, y que ahora esto se está viendo afectado, y recién ahora varios gremios de trabajadores de distintos sectores, salud, educación, justicia, están presentando algunas demandas de inconstitucionalidad, porque en efecto esto es regresivo en derechos y no debería avanzar. Pero ahí el presidente del Consejo Directivo del IES ha manifestado de que el promedio de vida de los ecuatorianos ha aumentado, que está entre los 80 y 85 años. Sí, pero no puede decirle a un ciudadano que ha trabajado toda su vida desde los 18 años, y todos sabemos cómo funciona el país en el Ecuador, porque solo hace falta salir a caminar con la gente, escuchar a la gente para entender la realidad de lo que pasa. Hay mucha gente que empieza a trabajar a los 18 años, yo misma empecé a trabajar a los 18 años, y pasamos 30, 40 años trabajando y esperamos poder jubilarnos con dignidad. Pero hay muchos trabajadores que con 60, con 65 años ya tienen problemas de salud. ¿Cómo le vamos a exigir a un ciudadano más allá de sus capacidades? Es decir, no hay yo dudo mucho que haya algún ecuatoriano que quiera beneficiarse de a gratis, digamos, del Estado, ¿no? Esto es fruto, digamos, del trabajo que ha venido realizando durante toda su vida, y es un derecho ganado y un derecho logrado en las calles, con reivindicación, con muchos años de trabajo, con muchos años de sacrificio, que no se pueden echar abajo de un momento a otro. Asambleísta, la ley de inteligencia, el gobierno nacional ha manifestado que gracias a esta aplicación de la normativa pudieron recapturar a Fito. Bueno, y con esa ley también se les escapó alias Fede, ¿no? Y pudieron recapturar a Fito cuando en todo momento tenían ahí... digamos, es muy discutible el tema de realmente el trabajo que hicieron para poder recapturarlo. Recordemos que fue en el gobierno, en este gobierno, con el señor Noboa, donde se les escapó y que durante mucho tiempo no pudieron recapturarlo, y ahora estamos viendo las declaraciones del señor Fito, pero también de algunos otros medios de comunicación internacionales que tienen evidencia, dicen ellos, de que esa recaptura no fue una recaptura como tal, sino fue un acuerdo de entrega de este señor a cambio de algunos beneficios por parte del gobierno, y ya fue el propio ministro del Interior quien salió a reconocer que sí, que en efecto tuvieron una videollamada, pero que no hicieron ningún acuerdo. Entonces sí es, pero no es. Así que creo que eso nos deja más dudas que certezas. Ojalá en algún momento las autoridades transparenten realmente lo que está pasando, pero esa ley de inteligencia no resuelve absolutamente nada. Porque con leyes escritas en un papel, porque si fuese por leyes, tenemos más de 11 leyes aprobadas desde el periodo anterior, en los 18 meses que lleva el señor Noboa como presidente, hay más de 11 proyectos de ley aprobados en materia de seguridad, y si fuese por eso ya deberíamos haber vuelto a ser uno de los países más seguros del mundo, como sí lo fuimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que fuimos el segundo país más seguro en toda América Latina, a diferencia de lo que somos ahora, que estamos entre la lista de los países más violentos. Pero si fuese por leyes, hace rato que tendríamos que ya haber estado totalmente seguros, pues, pero no se trata de eso, se trata de la aplicación de las leyes, se trata de tener voluntad política para poder aplicar la política pública en materia de seguridad, en la asignación de recursos, en el fortalecimiento de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, por supuesto, siempre nuestro respaldo a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, porque gracias a ellos y el trabajo que están haciendo es que tenemos algún resultado. Pero sí creo que hace falta trabajar mucho más, insisto, tema de asignación de recursos. Creo que hace falta una depuración de todas las instituciones, y eso es lo que le decíamos también al ministro dentro de las comparecencias en la Comisión de Fiscalización a la que yo pertenezco, donde estamos llevando adelante un proceso para ver precisamente cómo han cooptado el sistema de justicia y algunas otras instituciones las bandas delincuenciales. Y en esa comparecencia que fue un poco polémica, que al ministro le molesta cuando alguien le cuestiona, cuando alguien le pregunta, yo le decía, primero, por una parte, decir que ahora todo el sistema de justicia está corrompido, tampoco se compadece con la verdad. Por supuesto que está cooptado, por supuesto que hay jueces, fiscales, servidores judiciales que son corruptos, pero no son todos, pues también hay funcionarios que son honestos, que son transparentes, y ahora, por eso yo le decía, la narrativa que vemos desde el gobierno, porque siempre hay que echarle la culpa a alguien. Ahora la narrativa es, la culpa es del sistema de justicia que está corrompido, cuando la realidad es que todas las instituciones están corrompidas. Y dicen que los jueces los pusieron el gobierno correísta. Y ellos dicen que los jueces sí, pero lo que no dicen es que ese banco de elegibles y el concurso para elegir y para cambiar y designar jueces y fiscales lo podían haber hecho hace tiempos, pero son tan inútiles que ni siquiera pueden llevar adelante un concurso a través del Consejo de Participación Ciudadana que pueda definir y designar nuevos jueces y fiscales. Y ahí sí, ¿por qué no hacen una evaluación? Y porque es más fácil, como digo
enemigo, echarle la culpa a alguien, en lugar de decir y asumir los errores que ellos están cometiendo, porque no están nuevos, ya no son nuevos, ya no les cabe el discurso de decir es que nosotros recién estamos en el gobierno, ya llevan 18 meses, ya llevan cerca de 2 años en el gobierno, en el Ejecutivo, por lo tanto ya no cabe, digamos, la excusa de recién estamos aprendiendo. Ahora la gente lo que quiere es resultados, ya no quiere promesas, la gente lo que quiere es poder salir a las calles y poder caminar de manera tranquila y segura hacia sus hogares. Asambleísta, el proceso de fiscalización con Progen y Austral, que incumplieron el contrato de generadores o entregar generadores al gobierno ecuatoriano en la difícil situación que vivimos el año anterior. 105 millones que nadie sabe dónde están, que nadie sabe a quién se los entregaron y que no quieran rendir cuentas. Recordemos que nosotros presentamos un cambio del orden del día en el Pleno de la Asamblea Nacional para que se lleve adelante el proceso de fiscalización, un proyecto de ley que digamos, una resolución que no apoyó el gobierno, que votó en contra de la fiscalización, y cuando nosotros desde una de las comisiones donde tenemos presidencia, que es la de Participación Ciudadana, iniciamos el proceso de fiscalización a Progen, entonces ahí sí salieron los del gobierno a decir no, eso es competencia nuestra, nos corresponde a nosotros vamos a fiscalizar, y se llevaron, por así decirlo, la fiscalización a la Comisión de Participación Ciudadana, porque estaba en garantías constitucionales, se la llevaron a Participación Ciudadana, donde preside una asambleísta de ADN, y tienen mayoría una asambleísta de ADN, y dicen que van a fiscalizar. Dijimos, ok, no importa dónde lo hagan, pero fiscalicen, porque los ecuatorianos se merecen saber la verdad. Pero ahora resulta que no fiscalizan, que se llevan los procesos de fiscalización a las comisiones donde ellos tienen control para tapar lo que está pasando. Primero, hay autoridades que no acuden. Segundo, y ustedes vieron lo que ocurrió en la sesión de hace 2 días en la comisión, en la que la presidenta de la comisión ni siquiera permitió hablar a los legisladores, les cierran los micrófonos, y cuando uno de los legisladores estaba cuestionando, digamos, algunos datos que entregaron los ministros y los viceministros, simplemente les mandó a cerrar los micrófonos, no permitió que se evidencien o que se proyecten videos donde se evidencia la corrupción que había ahí, lo que pasa con Progen. Entonces no están fiscalizando, ¿no? Y por eso luego resulta que hay asambleístas que en lugar de poner atención a lo que están haciendo en la fiscalización, o que no les interesa fiscalizar, se dedican a hacer dibujitos. Y eso, por ejemplo, no dicen nada. Ahora ya han salido con la excusa de que sí, que la señora Valentina Centeno ha salido a ponerle una queja para que revisen si administrativamente dentro de la ley orgánica de la función legislativa era adecuada la actuación. Pero lo que no nos están diciendo es que mientras unos hacen dibujitos, a otros se les cierra la palabra, se les cierra el micrófono, para que los ecuatorianos no sepan que es una sinvergüencería lo que están haciendo en esa comisión con la fiscalización de Progen, porque lo que están haciendo es tapar a funcionarios corruptos y tapar el negociado que hicieron con la compra de generadores que tanto perjuicio generó al Estado, y hasta ahora no sabemos dónde están estos 105 millones o qué están haciendo con estos para recuperar, digamos, estos 105 millones que se le entregaron a Progen por la compra de estos generadores, y que incluso ya en instancias internacionales hay sentencias respecto de que no debió haberse llevado de la manera en la que se llevó la asignación de estos contratos. Muy bien, asambleísta, queremos agradecerle por atendernos de esta entrevista, amplio el diálogo, hemos conocido el criterio desde su posición, y en la parte final para que reitere la invitación a la rendición de cuentas del día de hoy. Bueno, primero agradecerle, Lenin, la invitación. Ha sido siempre un gusto y muy grato compartir en esta mañana. Un saludo cariñoso para todos los lamanenses, y volverles a invitar, ¿no? A las 10 de la mañana en el auditorio del Cuerpo de Bomberos del Cantón de La Maná estaremos llevando adelante nuestro proceso de rendición de cuentas como corresponde, como debe ser, porque los mandantes son los ciudadanos. Así que agradecerles e invitarles a todos a que nos acompañen a partir de las 10 de la mañana. Perfecto, una excelente mañana para usted. Muchas gracias. Era la asambleísta por la provincia de Cotopaxi, Ana Herrera Gómez, dándonos a conocer también su criterio sobre las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional. 8 de la mañana con 4 minutos.